Versiones. No, va a tener un disco. Ah, entonces si está acá solamente por la nueva también. Queridos estudiantes, muy buenas noches. Estoy dando 2 minutos más para poder empezar. Previo, les agradezco, por favor, bueno, primero que me confirmen si me están escuchando y segundo, quiero hacerles una preguntita. Cuando ustedes ingresan a esta sala, previo se han inscrito al CIPAS, ¿sí? Queridos estudiantes, yo les mando usualmente la forma de inscripción a los CIPAS, ¿de acuerdo? ¿Es así? Y cuando ustedes están ingresando con el usuario de la universidad. ¿Por qué lo pregunto, chicos? Porque siempre me toca aceptarlos. Y digamos que es un ejercicio que quisiera entender el por qué no pueden ingresar de una vez a la sala. No sé si alguno me puede confirmar, si de pronto está entrando por el correo personal, quizá no hay ningún problema, solamente que si quisiera saber el por qué no pueden entrar de una vez a la sala. Y lo otro es, por favor, solicitarles que se inscriban como tal al CIPAS, porque es de allí de donde se obtiene realmente, digamos, la lista de asistencia. Entonces, por favor, no olviden hacer su debido registro en el CIPAS con el consecutivo, que ustedes saben cuál es ya, que es a ver, revisamos por acá un momentico. No recuerdo bien el consecutivo, permítanme.
4888, ¿cierto? Y yo usualmente les dejo pues el instructivo para hacer la inscripción. Entonces, por favor, si ustedes me pueden de alguna manera confirmar que, que han podido hacer la inscripción, sería muy importante si quieren por el chat. El día de hoy, chicos, pues no voy a usar la cámara como lo hago al inicio, porque el día de hoy pues vamos a utilizar más recursos en términos de, permítame un segundito, en términos de recursos para, vamos a empezar a ver Power BI. Entonces, para ello, chicos, yo les aconsejo que lo primero que tendríamos que haber hecho es bajar el Power BI. Permítanme que estoy acá. eh, Intentando hacer la revisión de la inscripción de ustedes al CIPAS. Si me pueden confirmar, por favor, si la hicieron. ¿Alguno me podría confirmar? Qué pena con ustedes, que no veo Sí, la profesora, inscripción. yo me inscribí desde la plataforma en la parte Sí. donde se encuentran los CIPAS Ah, y listo. ahí mismo yo di clic para ingresar a la Ah, reunión listo, y ya listo. automáticamente me ingresó con el correo estudiantil. Ah, sí. Entonces yo no entiendo Sí, por qué alguien les tiene que dar acceso. Esa es una pregunta que siempre he tenido en términos de que a veces estoy yo distraída con los ejercicios o con la presentación y alguien pide ingreso. Entonces solamente les pido el favor que si alguien ve que está pidiendo ingreso, si me le pueden dar ingreso y ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, les agradezco para yo no estar de un lado para otro. ¿Listo? Y muchas gracias, Paula, por haberme aclarado. Es que me quedan siempre esa duda de la inscripción y digamos que no solamente a nosotros nos miden por los estudiantes que ingresen, sino a ustedes mismos vean que hay, por ejemplo, alguien está tratando de ingresar, creo, bueno, no sé. Y es muy importante que puedan ustedes de alguna manera tener realmente esa participación ahí en el sistema donde debe quedar a nivel real. Bueno, chicos, entonces les doy la bienvenida. El día de hoy me voy a permitir compartirles pantalla y vamos a dividir nuestra sesión del día de hoy, que es nuestro CIPAS dinamizado por el docente, en tres partes. Entonces, la primera parte es un poquito muy rápida, es un tema conceptual, pero muy rápido. La segunda parte va a ser ya dirigirnos hasta nuestro Power BI, pero desde Query, que es un concepto que vimos en la web conference. Recordemos que las web conference tienen que ver con la parte teórica, ¿sí? De nuestro curso y el CIPAS tiene que ver ya con qué es lo que debemos entregar. Listo, chicos, entonces muy bienvenidos nuevamente y me voy a permitir en este momento compartirles pantalla. Voy a compartir toda la pantalla, chicos, porque como saben, el día de hoy vamos a tener que estar yendo a diferentes ambientes, entonces pues la idea es, me perdonan si de pronto por ahí está la plataforma de la universidad abierta, pero no hay nada, es decir, que no puedan ver, sino que pues vamos a tener que estar cambiando de pantalla. ¿Listo, chicos? Entonces, bienvenidos. Como siempre, les agradezco que estén acá. Esto es lo que, digamos, debemos hacer para entender muy bien los ejercicios y también pues para hacer nuestras clases dinámicas. Les pido el favor que si durante nuestros IPAs ustedes notan que se cierra mi micrófono porque también me ha pasado, ¿sí? Por favor, alguien abra su micrófono y con tranquilidad me diga, profesora, no le estamos escuchando, lo mismo que si se queda trabada la pantalla, alguna cosa. Les comento que por eso hoy no voy a abrir mi cámara porque usualmente cuando trabajamos así en diferentes ambientes, tiende a consumir, ustedes saben, más recursos y eso hace que o se ponga muy lento o no vayamos al ritmo al que yo estoy hablando. Entonces, esa es la razón. Entonces, bueno, chicos, bienvenidos a nuestro segundo CIPAS. Ya hemos tenido dos web conferencias y con este sería nuestro segundo CIPAS dinamizado por el docente. Este CIPAS tiene que ver con la fase 3. Esta fase ya es una fase de aplicación, ¿cierto? Y lo decíamos en la web conference, ya en este momento y en adelante, digamos,
tanto la web como el CIPAS que nos queda, pues va a ser, claro, de una forma un poco más dinámica y va a tener ese componente práctico precisamente que coincide con lo que nosotros pues estamos viendo en este momento. Como siempre les doy la bienvenida. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que queremos alcanzar? Ya, digamos, lo habíamos visto en nuestra web. Sin embargo, recordemos que lo que se pretende en esta fase, que ya es una fase de evaluación, es determinar diferentes metodologías del Business Intelligence, comprendiendo y ejecutando los primeros pasos prácticos y metodológicos para realizar estudios de inteligencia de negocios en un contexto organizacional. Recordemos que esta actividad es colaborativa, pero tiene un componente individual, es decir, ustedes deben, digamos, poner en sus foros alguna participación individual que demuestre que están trabajando de forma individual, pero más que eso es que estamos entendiendo, ¿no? Que estamos entendiendo la metodología. Yo les he dicho, digamos, en algunos casos que seguramente algunos de ustedes, o puede ser que no, o puede ser que sí, ya hayan trabajado Power BI. Y yo les he dicho que más que nada lo que pretendemos acá es que los que han trabajado Power BI tienen muy buenas herramientas y muy buenos conocimientos al respecto, pues puedan definitivamente hacer tableros pues muy interesantes, muy dinámicos, pero recordemos siempre que los pasos que vamos a seguir son los que tenemos que seguir. ¿A qué me refiero? Nosotros en la web conference vimos que hay un proceso que se llama un proceso ETL y ya vamos a recordar que es ese proceso para quienes no estuvieron o quienes no han podido observar la web conference, pero en este momento nosotros estamos es en la transformación de los datos. ¿Por qué les digo eso, chicos? Porque en algunos casos ya de pronto quieren ya realizar el tablero, ¿sí? Para los que conocen sobre todo el Power BI, pero todavía no es el momento, chicos. En este momento, en esta fase vamos a hacer el proceso de transformación de los datos. Recordemos entonces que esta actividad vale 125 puntos y va de marzo 16 a abril 12. ¿Qué es lo que debemos nosotros realizar en esta actividad? Entonces, vamos entonces a hacer una práctica simulada que consiste en el cargue y edición de datos con el uso de una herramienta tecnológica. ¿Cuál es la herramienta que nosotros vamos a utilizar? Que no quiere decir que sea la única herramienta que existe. Recordemos que vamos a utilizar la herramienta Power BI, que esta herramienta Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos que permite la transformación de los datos y genera información de diferentes fuentes. ¿Se acuerdan que habíamos visto, hemos venido en progreso durante nuestro curso y de allí, pues que al venir avanzando decíamos, bueno, tenemos datos que tienen diferentes fuentes, unos estructurados, otros no estructurados. En nuestro caso, chicos, nosotros tenemos unos datos ya estructurados, ¿cierto? Porque nos están dando una base de datos que viene de Excel. Sí, que si podríamos traer de otros lugares diferentes tipos de datos. Claro que sí, sabemos que en esos datos no estructurados podríamos hacer una combinación de datos de fotos, claro que sí, ¿cierto? Si tuviéramos un sistema de PQRs, por ejemplo, o de tickets, podríamos exportar esos tickets, ¿de acuerdo? Pero en nuestro caso vamos a utilizar el Excel. Luego, entonces, vamos a revisar el contenido del resultado de ese aprendizaje 2, ¿cierto? Que es el que al principio de nuestro CIPAS recordamos y leímos. Vamos a descargar la base de datos del anexo 1, ¿sí? Que es una base de datos actualizada al 2025, o sea, el año pasado. Y si quisieran ustedes hacer el ejercicio, esta base de datos se encuentra en el DANE y son los aranceles, las importaciones, perdón, que se realizan en Colombia y que tiene un número de datos importante. Vamos a revisar el paso a paso presentado en el caso de estudio del anexo 2 y en este caso seleccionamos la metodología con la cual vamos a presentar el resultado del aprendizaje 2, que es hacer pues el estudio
de inteligencia de negocios y justificar. Entonces, los anexos que ustedes ya tienen y que cuando se abrió el foro de la fase 3 se dejaron también allí, y es la base de datos, el caso de estudio y el manual para descargar y ejecutar el programa Power BI, ¿cierto? Entonces, allí ustedes ya tienen el manual con el cual pueden descargar el Power BI. Como sabemos, el Power BI, como es una herramienta para el análisis y visualización de datos, recordemos que hace parte del ecosistema de Microsoft. Entonces, esta es una de las cosas por las cuales se escoge esta herramienta, y es porque finalmente, claro, seguramente algunos tenemos la posibilidad de tener el computador, algunos tenemos la posibilidad de tener una licencia de Microsoft, y ya con esa licencia nos permite de alguna manera integrarlo fácilmente con herramientas como Microsoft Excel, que es un poco lo que habíamos hablado en la web, es decir, van unidos, y también podemos tener las bases de datos y otros sistemas empresariales que nos funcionan y que nos sirven para poder ejecutar y para poder realizar esa transformación de datos, y finalmente el tablero de Power BI, que ustedes seguramente muchos van a ser muy ingeniosos y van a presentar tableros muy chéveres, y los que están hasta ahora empezando con el manejo también lo van a hacer, y seguramente va a ser un descubrir bien chévere y bien importante, sobre todo porque el Power BI me reemplaza en cierta medida esas fórmulas que no es que sean difíciles en Excel, pero que sí tienen un nivel de complejidad y a veces ni siquiera las conocemos. ¿Listo? Entonces, eso nos permite, digamos, esos tres anexos nos permiten realizar nuestro avance con la fase 3. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en seguir los siguientes pasos. Entonces, en el entorno de aprendizaje, cada persona de manera individual, ¿sí? Debe hacer los aportes a sus compañeros y participar, además, en la compilación del informe grupal, ¿sí? Lo que quiere decir que cada uno seguramente dará algún avance o algún adelanto de lo que van a construir finalmente en grupo. El paso 2 tiene que ver ya con el entorno de evaluación. El estudiante se va a seleccionar de parte del grupo un estudiante que sube el trabajo grupal y va a informar mediante un pantallazo del cargo del mismo, ¿sí? Entonces informa, ya se cargó. Yo, a nivel particular, les agradezco por favor que cuando vayan a hacer avances a nivel individual, los hagan de tal forma que ya sean avances como completos, o que yo como docente pueda darles una realimentación más clara al respecto, porque a veces digamos que se me dificulta un poco cuando solamente colocan un pantallazo, pues para mí no es tan entendible. Recordemos que en este momento estamos en el proceso de transformación, y ese proceso de transformación, chicos, tiene una metodología, ya la vamos a ver, y es que casi que debería yo muy descriptivamente y concienzudamente decir qué es lo que estoy transformando. ¿Por qué lo digo? Porque encuentro a veces que me dicen, sí, yo eliminé las imágenes de la base de datos, pero no hay qué tuvo que hacer, digamos, en el query, o qué función utilizó para realizar esa transformación de datos. Entonces, como estamos en esa etapa, no todavía en la elaboración del tablero, acá lo importante es decir usted qué es lo que está transformando. Eso es lo importante. ¿Listo, chicos, en esta fase? Recordemos que las evidencias colaborativas tiene unas orientaciones, y es que todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad, elegir un solo integrante del grupo que va a cargar el trabajo, eh, revisar el trabajo antes de subirlo para que cumpla eh, con todo lo que se solicita en la guía, incluir, ¿sí? Los autores, es decir, los integrantes que realmente participaron en el trabajo. Si ustedes suben un trabajo, sea independiente o grupal, debe cumplir pues con las normas APA, con las normas de ortografía, ¿cierto? Y tener en cuenta que creo que yo les compartí cuáles son las normas APA, o si no, en estos días se lo comparto para que recuerden cómo deben tener la presentación del trabajo. Entonces, ahora sí, chicos,
ya entrando en materia, recordando qué es lo que debemos entregar, estamos nosotros dentro del proceso ETL, ¿sí? Que tiene que ver con la obtención de datos, ¿sí? En el caso de la E, ¿sí? Con la transformación de los datos y con ese tablero ya finalmente o ese destino al cual van a llegar los datos. Nosotros en este caso estamos acá en transformación de datos. ¿Sí? Estamos en la transformación de datos, porque la obtención de los datos, nosotros, pues ya a ustedes se les entrega la base de datos. Uno diría, ¿es tan sencillo como eso? Pues no, hay algunas empresas que deben recurrir a diferentes fuentes. Recordemos que decíamos en la web, tienen que recurrir, por ejemplo, a los tickets que tienen, digamos, en términos de servicio al cliente, tienen que recurrir a la parte contable. Si necesitan las ventas, tienen que recurrir, por ejemplo, a alguna base de datos, por ejemplo, en términos de gestión humana o de recursos humanos. Entonces, si ven, realmente esa obtención de datos de la E, a ustedes, digamos que ya se les está entregando. Si yo quisiera ir más allá, pues también tendría que entrar a la página de la DIAN y buscar esas importaciones y claro que la van a poder bajar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Esa obtención de datos ya ustedes la tienen. Estamos entonces en la T, que es la transformación de los datos y de eso nos vamos a ocupar en esta fase. Recordemos, chicos, que la transformación de los datos se da a través de Power Query. Y uno diría, pero ¿dónde está el Power Query? En este caso, en el Excel. Recordemos que Power Query lo encontramos en el Excel y lo vamos a encontrar también en Power BI. El Power Query, recordemos que está de por sí integrado en datos y dice obtener y transformar datos en esta parte. De frente a ustedes en la parte izquierda donde dice obtener, transformar datos. Es decir, no dice exactamente la palabra Power Query, sino obtener y transformar datos. ¿De acuerdo? Como les comentaba, entonces el Power BI es una herramienta de Microsoft, ¿cierto? Entonces, los componentes que tiene el Power BI, entonces es Power BI Desktop, que es una versión para crear reportes y dashboard, algo, digamos, muy sencillo y es el que nosotros vamos a trabajar realmente. Power BI Service, que es una plataforma en la nube para subir datos, compartir, colaborar y Power BI Mobile, que es una aplicación para dispositivos móviles. De todas maneras, todas estas versiones o estos componentes, pues son útiles, digamos, pero en nuestro caso, pues vamos a utilizar el de esto. Es muy importante en este paso decirles, chicos, que quizá cuando ustedes bajaron su Power BI, yo pueda tener una versión diferente. Ya vamos a ver cómo vemos las versiones, pero no quiere decir, chicos, que esto nos va a limitar. ¿Por qué razón? Yo tengo Power BI en un entorno empresarial y quizá mi entorno, como ustedes lo están bajando, claro, de un entorno diferente puede variar un poquito, pero no quiere decir, como les digo, que esto sea una limitante para que no podamos realizar el ejercicio realmente sencillo. Y en los videos que a ustedes se les dejaron, digamos que la persona que está realizando estos videos tiene una versión más o menos del 2024, si no estoy mal, entonces esto les va a servir sin problema. Sin embargo, si hay alguna duda, por favor díganme y paramos y me muestran la pantalla y vamos observando a dónde está, digamos, la diferencia o la duda. ¿Listo? Luego vamos con la descarga de Power BI. Y se muestra el proceso de instalación. Entonces, recordemos que tenemos que acceder al sitio oficial de Microsoft Power BI, descargar el Power BI, que es de forma gratuita, porque como les digo, esto hace parte del ecosistema de Microsoft, ¿cierto? Entonces, recordemos que en Microsoft Power BI el proceso de análisis de datos generalmente comienza con un análisis exploratorio de la información, ¿cierto? Eh, y para poder instalarlo, pues se recomienda que su equipo cumpla con unos requisitos mínimos. Por ejemplo, que se seleccione el idioma adecuado para que ustedes puedan, digamos, trabajar de la mejor manera el Power BI. Eh, Hay una interfaz de exploración inicial, ustedes pueden entrar, ahí mismo se les está dejando un manual donde hay un inicio, un modelado, una vista de datos, ¿cierto? Filtros para que se familiaricen con el entorno de Power BI. Realmente no es difícil, ¿sí? Y
También hay un proceso de carga de información donde se señala cómo importar datos de diferentes fuentes. Recordemos nuevamente que tenemos archivos de Excel, bases de datos o, si no es en Excel, en CSV, SQL, web, entre otros. También recordemos que se hace o se utiliza la opción obtener datos y hace una verificación previa de la estructura y la calidad de los datos generados. Eso es lo que, digamos, vamos a hacer en lo que llamamos la transformación de los datos. Entonces, chicos, ahora sí, sin más preámbulos, vámonos, como les digo, vamos a estar cambiando de pantallas. Yo voy a cerrar un poquito todo lo que tenga abierto para que no nos genere. Voy a tener, chicos, vamos acá. Voy a tener que un momentico dejarles de compartir y ya les vuelvo a compartir. Van ustedes por favor a ir entrando. Más bien vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejarles en este momento acá por el chat, vengan a ver si puedo. Les voy a dejar una pequeña base de datos. Permítanme un segundito. Voy a dejarles por acá una basecita de datos con la que vamos a trabajar el día de hoy. Si ya puedo poner, no me estaba dejando verla. Miren que acabo de encontrar, no, bueno, acá. Porfa, bajen su basecita de datos y vamos explorándola. Se llama B de ventas. Ahí se las dejo en el chat, por favor. Y yo mientras tanto voy a ir entrando a mi Power BI. Vengan a ver si acá ya les puedo mostrar, por favor. Identifiquen si ustedes están viendo mi pantalla. Me regalan. Y entonces acá estamos entrando a Power BI. Vean que mi versión puede ser que sea más actualizada, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan ir haciendo, digamos, los pasos en Power BI. Esperan un momentico. Entonces, miren que para ustedes, digamos, van a decir crear informe, ¿sí? Y vamos a decir obtener datos. Sin embargo, previo a esto, demos un poquito acá de contexto. Vamos a nuestra basecita de datos y abrámosla y revisemos un poquito en qué estado está la base de datos, porque finalmente lo que nos compete para esta fase es revisar, ¿sí? Y hacer esa transformación de los datos.
Entonces, miren que es una base de datos que para iniciar el trabajo en Microsoft Power BI debemos realizar un análisis exploratorio de una base de datos. En este caso, esta es la base de datos que nosotros tenemos. Miren que acá podemos identificar que es una base de datos que tiene, digamos, registros de ventas precisamente a través de unos pedidos que se han realizado con unas fechas de pedidos, con un código de una tienda. Y vean que acá al ladito tenemos también una basecita de unas tiendas que son tres, vean, con diferentes códigos de tiendas, ¿sí? Y en dónde se encuentran. También vemos, por ejemplo, que hay unos productos que se venden y desde ya empezamos a identificar, si ustedes se dan cuenta, voy a acercar un poquito mi zoom. Ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, que acá hay un error, ¿cierto? Entonces ya nos vamos dando cuenta que quizá sí la base de datos necesite unos arreglos y necesite una transformación de los datos. Y de allí, pues vamos entendiendo que pueden ser cosas, miren, por ejemplo, acá hay una palabra también que está en mayúscula, ¿cierto? Y que no debería estar de esa manera. Miren que tenemos una columna que dice cantidad y precio unitario. Yo creería, si no estamos seguros con las bases de datos que tenemos, vamos a tener que ir a la fuente principal y vamos a tener que preguntar. Acá lo que quiere decir es que tenemos una cantidad de artículos con un precio unitario, pero hacer algún tipo de operación como está esta columna, sí, va a ser muy difícil. Y el medio de pago que estamos utilizando. ¿Cierto? Vamos a mirar cuántos registros tenemos, por ejemplo, o cuántas líneas tenemos, ¿sí? Entonces ustedes mismos pueden ir em, bajando. No sé si alguno tiene la mano o se acuerda de cuántos registros tiene la base de datos que estamos dejando para el ejercicio de la fase 3. En este caso, miren que tenemos 2000 registros, más o menos. Vean. ¿Cierto? Entonces, esos registros, claro, uno podría decir, lo podría manejar en Excel y seguramente algunos de ustedes manejan muy bien el Excel, pero la idea, pues, es que lo trabajemos en Power BI para que se nos facilite. Entonces, hacemos un reconocimiento y previo a eso, digamos, de saber que tiene unas 2000 líneas de información, que la base incluye columnas como la identificación del pedido, como, digamos, los productos, ¿sí? Que se venden, la fecha de pedido, el código de la tienda, el medio de pago. Entonces, durante este análisis inicial es importante que identifiquemos errores y que procedamos a corregir los datos. Sí, como lo decimos, hay errores tipográficos en los nombres de los productos, por ejemplo, maleta con doble A, ¿cierto? Diferencias, por ejemplo, en el uso de mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Como bolsa, ¿sí? Lo que vimos ahorita. ¿Qué más? Que esta columna, digamos, tiene dos datos que se debe separar para poder hacer algún tipo de operación, pero también para que quede claro cuando estemos presentando la información. ¿M? Entonces sería necesario dividirla en dos columnas independientes, ¿no? Y este objetivo, digamos, cuando nosotros vamos a depurar, pues tiene que ver con el análisis de datos de una manera más clara. ¿De acuerdo? Entonces miren que ya uno previo como que revisa qué es lo que contiene la base de datos, qué es lo que tiene la base para yo ir primero como mirando qué tan difícil está de arreglar esa base de datos, pero adicionalmente, yo ya me puedo ir imaginando un tablero con qué información quiero mostrar, ¿sí? Yo diría que por ejemplo, para las ventas o las importaciones, un dato muy importante serían las importaciones totales, ¿no les parece? En este caso, un dato muy importante serían las ventas. Entonces, yo ya voy imaginándome qué información quiero mostrar, ¿cierto? Uno diría, pero, por ejemplo, si yo quisiera que saber, digamos, cuántas ventas se tuvo por tienda, uno podría utilizar una fórmula que seguramente algunos ya la han utilizado, o todos, o de pronto no, que se llama Buscar B. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué no utilizo Buscar B para hacer esos cruces?
recordemos que el Power BI lo que me permite también es ir guardando los pasos y dejarlos como un rastro para que después, con una actualización de datos, por ejemplo, ella misma, esa misma base, ese mismo tablero que yo ya he creado, pues me genere sin necesidad de mucho tiempo. Recordemos que hoy día el tiempo es algo que es muy valioso. Entonces, de una vez vaya actualizando los datos en la base de datos sin necesidad de hacer muchas fórmulas, sin necesidad de em, repetir muchos pasos, ¿cierto? Que eso es lo que se requiere. Entonces, ya con esto uno diría, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y vamos entonces a aprovechar esas capacidades que tiene el Power BI para transformar los datos y, pues claro, finalmente en la fase que sigue, crear tableros interactivos. Por ahora, vamos a el proceso de la transformación de los datos. Entonces, chicos, vamos nuevamente a nuestra pantalla y vamos a decirle, vamos a obtener datos, ¿cierto? Ustedes seguramente en su visual eh, pueden, digamos, tener otra visual un poquito diferente, como les digo, pero siempre es lo mismo, obtener datos y vamos a decirle que vamos a obtener de un libro de Excel, ¿sí? Vamos a obtener de un libro de Excel. Entonces, acá vamos a decir subir archivo, ¿cierto? Y vamos a examinar cuál es nuestra base de datos. Esta que yo les acabo de pasar y que es con la que estamos trabajando y haciendo el ejercicio del día de hoy de manera muy sencilla, chicos. Y vamos a darle siguiente, ¿cierto? Entonces miren que de una vez a ustedes ya les queda acá, si se dan cuenta, el libro de Excel me trae las dos hojitas que yo tengo allá en mi Excel que ustedes tienen y lo que pasó acá es que él de una vez está reconociendo que hay dos hojas. Usualmente cuando nosotros tenemos dos hojas se pueden hacer diferentes, digamos, análisis y se pueden extraer datos y juntar datos de una hoja y de otra, pero eso, como les digo, vamos a hacerlo más es en nuestra siguiente fase. Por ahora, entonces vamos a seleccionar, nos damos cuenta que contiene dos hojas de información que se llama registro de ventas y tiendas. Y en este paso se seleccionan ambas hojas. Entonces, al seleccionar las dos hojas, estamos asegurando, digamos, que vamos a hacer esa transformación de datos desde ambas hojas. Y miren, chicos, que acá no vamos a crear un informe. Acá lo que vamos a hacer, primero que todo, es transformar datos acá en la parte de abajo. Vamos a decir transformar datos. Quiero decirles, chicos, que cuando nosotros hacemos ese proceso, decimos transformar datos, ¿sí? Cuando nosotros llegamos y hacemos ese proceso o más bien ejecutamos esa acción, eh, nosotros ya acá estamos en Power Query, mire, que era algo que definíamos en nuestra web conference, que para eso precisamente son las web, para aclarar los conceptos. Y decíamos que el Power Query es esa herramienta que me permite hacer transformación de datos más fácil y que en el Excel está allá en datos y acá, miren, está claramente en Power Query, así como ustedes pueden revisar acá, Power Query. Entonces tenemos ahora sí en nuestras dos hojas, registro de ventas y tiendas, y vamos a empezar a transformar esos datos. Les repito, chicos, en este momento esa fase 3 se va a dedicar es a la transformación de datos, ¿cierto? No a más, no necesitamos todavía que nos adentremos a los tableros. ¿Por qué les digo esto, chicos? Y para que quede claro, acá en la grabación para quienes la vean o ustedes que, pues digamos, tienen la posibilidad de estar, ojalá presentes aquí. Y es que la fase 3 como tal, lo que les pide es el paso a paso de la transformación. Luego, en este momento, yo digamos, les aconsejo que ustedes puedan ir tomando pantallazos o que ustedes dejen o me envíen, digamos, ustedes me pueden enviar ese avance de los datos y yo ver qué pasos aplicaron. Miren, acá se van haciendo, se van generando los pasos que ustedes hagan en la transformación de los datos. Un tip importante que yo les aconsejo es que desde el Excel, ¿sí?
acuérdense que lo ideal es quitar las imágenes. O sea, en el Excel que ustedes tienen, pueden hacer algunas transformaciones y ya cuando lleguen acá al Power Query pueden hacerlas, digamos, cuando ya tengan una base de datos como tal más limpia. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el Excel ustedes tienen esas imágenes, esa imagen inicial, ¿sí? Del DANE, esa imagen no les va a servir acá para nada. Entonces, quizá el primer paso sería quitar esas imágenes que no nos están aportando para el proceso de la transformación de los datos y de la elaboración como tal del tablero, ¿no? Entonces, casi que yo debería decir, ¿qué hice para transformar mis datos? Primero, eliminé las imágenes del Excel y pantallazo, ¿sí? Segundo, ¿qué fue lo que hice? Subí la base de datos al Power BI, ¿cierto? Y la subí de qué manera, ¿sí? Y de allí los datos que trabajen ustedes se van a dar cuenta que les va quedando acá los pasos aplicados. Bueno, chicos, entonces continuando con esta transformación de los datos, entonces, como decimos, esta acción corresponde a esa fase de transformación del proceso de ETL, que acordémonos que el proceso de ETL es extraer, transformar y cargar los datos, y en esta etapa se realizan tareas de limpieza, de organización, de corrección de errores, de cambiar, por ejemplo, formatos o dividir columnas. ¿Con qué fin? Con el fin de que la información tenga mayor calidad antes de ser analizada. Entonces, ya cuando eh, transformamos datos y estamos en el entorno de Power Query, que esta herramienta está integrada, como les digo, al Power BI y que está acá arribita, mire, acá podemos ver. Entonces nos permitimos preparar y transformar estos datos antes de cargarlos en el modelo, que es el que nos va a permitir hacer el tablero como tal. Entonces vamos a empezar, una vez que estemos en Power Query, a realizar pues el proceso, ¿cierto? Entonces ya habíamos identificado, chicos, que el producto, acá la columna producto, tiene algunas deficiencias. Recordemos que la primera deficiencia que vemos es que maleta, ¿sí? Tiene una doble A y vemos que maleta no solamente está una vez, sino que obviamente acá hay unas categorías de productos o SKUs donde pues maleta se va a repetir mucho, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es empezar a realizar esa transformación de los datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, chicos, es que ustedes acá en Power BI ven esta flechita, ¿sí? Hacia abajo. Y podemos empezar con la limpieza de datos. Acá lo que vamos a observar es que tenemos unos filtros de texto, pero permítanme acá, a ver, volvemos a darle clic derecho, por favor, porque si no nos va a coger el menú que estábamos observando. Entonces, al tomar el clic derecho, vamos a usar, por ejemplo, una herramienta que se llama reemplazar valores. Entonces, voy a pronto a ver si pueden ver un poquito mejor. Acá, clic derecho, por favor, y vamos a ir a reemplazar valores. Ese reemplazar valores, entonces yo lo que le voy a decir es básicamente como un reemplazo que yo haga en Excel con control V, pero acá lo que podemos decir es qué es lo que requerimos. Entonces necesitamos que la palabra maleta, quizá esta la hubiéramos podido traer ya copiada para evitarnos este paso, sea reemplazada por maleta, ¿cierto? Esta de muy básico, vamos a decir que reemplace la palabra maleta A por maleta y desde allí le vamos a dar a aceptar. Voy a permitirme darles un minuto. Yo aspiro que ustedes estén realizando el ejercicio, entonces les doy un minutico o un segundo, más bien unos segunditos para que puedan ir realizando este paso a paso. Listo, chicos. Yo voy a ir cerrando y así, mientras, pues, espero, profe, señora Marcela, señora, dime. Marcela, si quieres, abres tu micrófono y me cuentas. ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchan todos?
No, yo no te escucho. ¿Alguno escucha a Marcela? Yo a Marcela no la escucho. Discúlpame, Marcela. No sé si alguien nos puede ayudar. Un segundo, una segunda persona que nos pueda ayudar. Sí, Marcela. Sí, sí, no. Dale, Marcela, escríbemela rápidamente por allí. Si quieres, voy con lo siguiente y apenas acabe el siguiente cambio, te contesto. Entonces, nuevamente voy a mi base de datos y ya en producto, digamos que logré corregir, digamos, esa parte de maleta, ¿cierto? Estos son simplemente ejemplos. Recordemos que ustedes, con los videos adicionales que tienen, pues tienen que hacer los cambios, esos cambios que precisamente se les están proponiendo dentro de la base de datos que se les está entregando. Recordemos también que había otro error, por decirlo de alguna manera, eh, que no nos permitía estandarizar la información, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es que ese mismo producto no aparezca con diferentes nombres en el análisis, ¿cierto? Sino que cuando se realicen reportes o visualizaciones en Power BI, los resultados sean más claros y precisos. Entonces, en esa misma columna de producto tenemos bolsa, ¿se acuerdan? Que teníamos por acá bolsa y está en mayúscula completamente. Y al estar en mayúscula, pues no queda bien, digamos, dentro de la estructura que se tiene en esa columna. Luego, como esto está en mayúscula y requerimos que esté en minúscula, básicamente en la forma en la que están escritos los demás productos, se genera una inconsistencia en los datos. Entonces, para corregirlo dentro de Power BI, seleccionamos esta columna nuevamente, o ya la tenemos seleccionada, hacemos nuevamente clic derecho, ¿cierto? Y podemos elegir la opción transformar. Busquemos la opción por acá, transformar. Creería yo que es esta. Vámonos a esta. A ver, permítanme. Y miren que aquí en transformaciones de texto yo le puedo decir poner en mayúscula cada palabra, es decir, que la inicial, la primera, quede en mayúscula y le voy a decir, le voy a dar clic y ahí seguramente me transforma, vamos a buscar esa palabra que era bolsa, miren que bolsa ya está correcta. Entonces, ahí nos trae, digamos, la columna ya está correcta. Entonces, por este lado del producto podemos decir que hemos arreglado dos cosas en términos de formatos de texto, ¿sí? Que estén impidiendo la uniformidad en la información. Voy a ir nuevamente entonces acá a Teams, por si acaso ya Marcela me puede repetir cómo subir la información a Power Query. Ok. Bueno, Marcela, mira, la información a Power Query, básicamente, permítanme un segundo, estamos en Power Query, vamos a estar en el inicio, a ver si me deja. Hay un tema, Marcela, y les decía yo, es que puede ser que la visual de ustedes pueda variar un poquito, pero eso no quiere decir que esté mal. Lo que pasa es que hay diferentes versiones. Cuando nosotros decimos nuevo informe, que seguramente ustedes lo tengan allí, también en la visual que ustedes tengan, le vamos a decir obtener datos. ¿Cierto? Allí mismo, así la visual de ustedes sea un poquito diferente, obtener datos. En nuestro caso, vamos a decir libro de Excel. ¿Por qué? Porque la base de datos que tenemos viene de un libro de Excel. Y vamos a decir subir archivo. De allí vamos a decir examinar y tú en tu computador seguramente tienes esa, en este caso,
yo les dejé ahí en el chat la base de datos. Ustedes eligen la base de datos, ya sea para este ejercicio o ya sea para el ejercicio que ustedes tienen que hacer de las importaciones. Le eligen, le dicen abrir y allí suben los datos. ¿Sí? Ya después es lo que estamos haciendo, ¿vale? Pero entonces no quisiera como, igual todo está quedando grabado. Marcela, yo te aconsejo que puedas ver la grabación. Claro, yo entiendo, entraste un poquito tarde y seguramente tienes unas muy buenas razones para ello, pero entonces para que podamos continuar, digamos, con la transformación de los datos, luego tú le dices transformar datos y es en el momento en el que ya estamos acá. ¿Listo? Entonces, como decíamos, hay una columna que es la columna de producto y allí ya hicimos dos transformaciones. Vamos con una siguiente transformación. Como lo decíamos, esta columna que se llama cantidad precio unitario, esta información se encuentra unida en una sola columna, pero para poder analizar correctamente los datos y calcular la facturación, se necesita separar estos dos valores. Entonces, recordemos que ¿cómo hallamos la facturación o las ventas totales? Precio por unidad, ¿cierto? Por la cantidad de productos y por las unidades que se hayan vendido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la columna nuevamente, seleccionamos la columna cantidad-precio y miren que en la parte superior, vamos a ver si está por acá, vamos a encontrar, quitar filas, dividir columnas. Vamos a buscar, ustedes seguramente, digamos, tienen una visual diferente, inclusive para mí es nueva esta visual. Dividir columna, mírenla, acá está. En el caso de los más, las versiones un poquito más antiguas, creo que es inclusive un poquito más amigable, ¿cierto? Porque me permite ver de una vez todas las opciones. Entonces vamos a dividir columna. Y vamos a decirle que por delimitador. ¿Qué significa un delimitador, chicos? Ustedes ven acá que esta columna, por ejemplo, tiene 23/210. Un delimitador puede ser una coma, puede ser un punto. En este caso, el delimitador es un slash. Entonces vamos a decir por delimitador. Y miren que acá de una vez les dicen, ¿está separado por una coma? No. Vamos a personalizarlo. ¿Por qué está separado, chicos? Por un slash, ¿cierto? Entonces vamos a poner el slash, ¿cierto? Y le vamos a decir aceptar. Vamos a esperar a ver si nos hace y efectivamente, chicos, nos hace la separación, vean. Entonces ya nos quedó separado para poder hacer, digamos, después diferentes transformaciones para poder inclusive calcular datos, pues ya tenemos la cantidad, ¿sí? Y el precio por separado, ¿cierto? Allí entonces, para realizar este proceso, recordemos, seleccionamos la columna, en la parte superior del menú elegimos la opción dividir columna, luego la dividimos por un delimitador, ¿cierto? Miren, acá está dividir columna, dividimos por delimitador porque ahí no lo están dando claramente. Eh, y Power BI identifica el separador utilizando la celda y divide la información en dos columnas, ¿cierto? Permitiendo obtener la cantidad por un lado y el precio unitario por el otro. ¿Qué pasaría si yo tuviera varios delimitadores? Que no sé si ustedes se han dado cuenta que algunas bases de datos presentan este tipo de, eh, digamos, de estructura y es que aparece como nombre, guión, cédula, guión, fecha de nacimiento, guión, ¿cierto? Y esto ya de por sí no me permite, pues, tener un buen manejo de la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener que hacer este paso, el número de delimitadores, el número de veces que sea necesario hasta quitar cada delimitador, ¿cierto? Y así vamos haciendo una separación correcta de las columnas. También es importante recordar que existen diferentes delimitadores de datos, por ejemplo, eh, no sé, lo que les decía, una coma, un guión, entonces se va a tener que hacer un proceso de división para cada uno de ellos para asegurar pues que la información quede correctamente separada y lista para el análisis en el
Microsoft Power BI, listo para el análisis en el tablero. ¿Qué más encontramos? Que miren que acá arriba, por ejemplo, chicos, si ustedes ven esta ABC, se dan cuenta que estos son letras, ¿cierto? Si ustedes ven esta fecha acá, está un calendario, miren que les está dando esto. Acá, por ejemplo, también, acá uno diría, ¿cómo podríamos de alguna manera cambiar o revisar si esto está bien, aunque miren que acá la cantidad de producto está bien, ¿cierto? Miren, es un número entero, tiene sentido, ¿cierto? Acá si ustedes eh, pican el 1, 2, 3, les va a decir es un número entero, ¿cierto? Acá también está en un número entero, tiene lógica, pero ¿qué pasa? Es un precio. Entonces quizá a mí más bien me convenga, ¿sí? Me convenga poner esta columna en precio, ¿cierto? Y miren que ya tiene unos separadores, digamos, más importantes, más que me permiten visualizar mejor el precio. Y el medio de pago, pues es un texto, luego yo lo veo bien. ¿Listo, chicos? Entonces miren que acá acabamos de hacer unos cambios en esa transformación de datos que es digamos, lo que tenemos que hacer en esta etapa. Vuelvo, qué pena ser tan insistente, pero es muy importante que ustedes esa transformación de datos la generen paso a paso, ¿sí? Es decir, parece, digamos, algo sencillo, pero precisamente de eso se trata. Es decir, ustedes tendrían que poner el paso a paso de cómo realizar una transformación de los datos. Miren lo que está pasando acá, chicos. En los pasos aplicados, de por sí, ya yo me doy cuenta que fue lo que ustedes hicieron. Miren, acá en pasos aplicados, ustedes les están pidiendo que describan qué fue lo que hicieron en cada paso. Así, yo tomé un origen, que era una base de Excel, ¿sí? Yo hice una navegación, yo revisé o miré unos encabezados que se promovieron, yo revisé este tipo de datos, ¿sí? Miren lo que yo estaba haciendo. Yo dividí unas columnas, entonces ahí ya va quedando, de por sí, ya va quedando el rastro de lo que yo estoy haciendo dentro de la base de datos. ¿Listo? Vamos entonces acá a nuestra segunda hojita, porque también veamos a ver si tiene algo que arreglar, ¿no? Entonces, digamos que en esta hoja lo que yo veo es que si ustedes se dan cuenta, miren que no cogió acá esta primera fila que tiene como los títulos, no los tomó, ¿sí? Vamos entonces a revisar qué podemos hacer allí para que los tome. Vamos a empezar acá. Resulta que nosotros tenemos por acá una función, vamos a ver dónde está, en transformación, que acá sí no la encuentro fácil, pero vamos a buscarla. ¿Dónde podemos dejar esta primera fila, por decirlo, como si fueran los títulos? Permítanme que en este momento estoy tratando de, acá no sé cómo se hace, pero ya lo miramos. Miren que de todas maneras acá también podemos ir haciendo otra cosa y es que si ustedes ven hay valores nulos dentro del archivo. ¿Qué significa que un valor sea nulo? Simplemente significa que vamos a tener eh, o más bien son columnas vacías de alguna manera. Son columnas vacías. Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes le van a dar clic aquí y vamos a seleccionar el nulo y lo vamos a quitar. ¿Para qué? Para que ya cuando vayamos a
hacer nuestro tablero pues quede más limpio. Y en cuanto a esta parte de acá, ya vamos a mirar por dónde, como les digo, es posible que la visual de ustedes sea diferente. Acá lo que requerimos es que la parte de estos títulos quede arriba, quede acá. Entonces vamos a verificar cómo lo podemos hacer. Permítanme un segundito. Digamos que esto también es muy exploratorio. Pero en esta nueva versión, no tengo tan claro. Ah, miren, acá está, chicos. Para ustedes, seguramente, como les digo, la visual puede ser un poquito más fácil. Acá está, es usar la primera fila como encabezado. Y veamos qué pasa. Entonces, miren que ya aquí subió, ¿sí? Subió la primera fila y la dejamos como el encabezado de nuestra basecita o de la hoja que se llama tiendas. Yo podría cambiarle el nombre, digamos, a las hojas, sí. Inclusive eso también se puede hacer. Miren que acá, por ejemplo, yo podría renombrar esta hoja y dejarlo solo como ventas, ¿cierto? Como ventas, ¿de acuerdo? Y acá tiendas. Y listo. Acá también podríamos, chicos, eh, acá estoy tratando, permítanme. Estoy tratando, no, acá ya está bien, sí. Ahí la podemos dejar así. Quería abrir una nueva columna, pero yo creo que podemos de alguna manera, ya cuando estemos haciendo el tablero, hacer la multiplicación. O si llegáramos a necesitarlos de todas maneras, volvemos a la transformación de los datos. Digamos que por ahora yo diría, chicos, que ya tengo una base de datos un poco más acertada y con la que puedo trabajar de una mejor manera. Porque, ¿qué pasa? Si se fueran esos errores, el tablero va a quedar de esa manera. Es decir, las mayúsculas van a quedar en mayúsculas. Nos tocaría volver al Power Query a realizar, digamos, algún tipo de gestión para que me quedaran bien organizados. Listo, chicos. Cuando yo ya he organizado, y ojo porque hasta acá llegaría la fase en la que ustedes están en este momento, ¿sí? Hasta acá llegamos paso a paso, cómo se transformaron los datos. Como les decía, ustedes seguramente van a tener mucho más trabajo en la base de datos que tienen, porque inclusive, chicos, no sé si se han dado cuenta o si ya han explorado la base de datos que tienen para el trabajo y resulta que esa base de datos tiene celdas combinadas, por ejemplo. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos celdas combinadas nos toca desagregar para poder trabajar la base de datos como se debe, ¿cierto? Entonces, revisen muy bien, ¿sí? ¿Qué se debe hacer para que la base de datos quede en perfecto estado y poder realizar el tablero? Cuando nosotros terminamos, chicos, es ya finalizando, vamos a ahora sí decir crear informe. Acá, por alguna razón, me está pidiendo esto, permítanme. Permítanme, es que esta nueva visual
me está me está generando acá un poquito téngame paciencia, o si alguno de ustedes ya lo está haciendo, a ver en dónde encontramos la creación del tablero como tal. Miren que acá, ya que estamos acá, si nosotros quisiéramos un nuevo origen, podríamos crearlo desde un libro de Excel, flujos de datos, es decir, podemos devolvernos al Power Query o estamos más bien en el Power Query. Entonces, de allí también podríamos realizar o más bien volver al query a realizar, digamos, el tipo de transformación que se requiere. Permítanme un segundito, reviso. Porque no me está dejando ir al tablero, o de pronto es que por la visual que tengo hoy, que es más un poquito diferente. Denme un momentico para yo poder revisar. Profe, el micrófono, su merced no se le escucha, profe. Sí, era que les estaba comentando que por alguna razón en esta versión, digamos que lo que procede, ya hicimos todo el proceso de transformación de datos, pero acá necesito encontrar, yo no sé, la verdad no sé si ustedes tienen su visual, que debe ser un Power BI, digamos, más, el que yo estaba acostumbrada a manejar, pero que por alguna razón hoy día no me lo está permitiendo manejar. Yo estoy desde mi usuario corporativo y en algún pasito por acá le digo aplicar y cerrar. Por favor, si ustedes están en su Power BI, eh, deberían ya tener ese aplicar y cerrar. Yo no lo encuentro acá. Pues yo la tengo ya adelantada un poquito. Si quiere, yo le comparto pantalla. Sí, sí, si quieres, porque no sé por qué razón a mí no me está dejando aplicar. Entonces, si quieres, pasemos un poquito, vamos a que nuestro compañero nos pueda... eso, miren la visual. Permíteme ahí, porfa, si quieres agranda un poquito la imagen. Miren que la visual es diferente, ¿no? Y esta visual es mucho más amigable. Cua- eh, Johan, a donde dice mirando de frente en la parte superior izquierda, allí, miren, en la parte de arriba, cerrar y aplicar. Eso es lo que necesitaba. Entonces, por favor, dale cerrar y aplicar. Y miren lo que está haciendo entonces el Power BI. Piensa un poquito, ¿sí? Y ya de por sí, esta visual que tiene Johan es la que nosotros deberíamos tener. Miren, Johan, ¿qué dijo? El registro en ventas, ¿cierto? Y tiendas en la parte de arriba están las dos hojas.
no, ahí en la visual del Power BI, tal cual, ahí en esa visual, tiene el registro en ventas y las tiendas, ¿cierto? Que la visual que tiene en este momento, Johan, que es ya como tal el tablero, porque dijimos aplicar y cerrar, volvamos a esa visual inicial que teníamos, Ay, ya se me fue. tranquilo. Usualmente en la parte de arriba, Johan, el primero, en Sí. las, no, Acá en, salía. sí, no, ahí, arriba, el primer iconito. Eso, miren, está bien que nos perdamos un poquito. Ahí es donde está. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá va la fase 3, chicos. Lo que continúa es la fase 4, ¿cierto? Que seguramente ya vamos a tener en nuestros siguientes IPAs y en nuestra siguiente web. ¿Cómo crear el tablero? ¿Qué pasa? Johan, elige por favor, ¿puedes agrandar un poquito tu imagen? Por favor, tu visual. Darle un Espérame. zoom. Ahí en la Ah, parte de abajo, Johan, donde dices 112%, súbelo un poquito más arribita. No, aquí. ahí mismo donde estabas No. ahoritica. Ahí arriba. No, Sí. no. En esa misma pantalla donde estás, mira que a mano derecha tuyo, en la parte inferior, dice 112%. Ah, ok. Eso, agrándale un Acá. poquitico. Eso, Ajá. Eso, muy bien. Entonces, mira, Johan, que me puedes hacer un favor. Hay una etiqueta, ¿sí? Hay una etiqueta. Etiqueta se refiere donde dice visualizaciones, ¿sí? Al lado, tú ves las dos hojitas ahí en el tablero, por ejemplo, las dos hojitas que están en la parte derecha tuyo. Y acá es donde tú vas a empezar a hacer el tablero. Entonces, por ejemplo, tenemos, elige por favor alguna gráfica. Elige una gráfica de las que tengas ahí. Hay una que es muy sencilla. Mira, por ejemplo. Pero ¿qué pasa, Johan? Que eso no dice nada, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar los datos de dónde. Vamos a hacer un supuesto, Johan, y vas a ir a registro de ventas en la parte derecha tuya. Le vas a dar clic. No. Ajá. Ahí despliega en la flechita. Sí. Eso, muy bien. Y entonces suma cantidades ahí, donde dice, aplícale eso, ahí puede ser. ¿Sí? Entonces ahí me está dando ya un dato, ¿sí? Y es que está sumando las cantidades de producto que se tienen, ¿cierto? ¿Será que esta entonces sí será la mejor, por ejemplo, la mejor gráfica que podemos utilizar? Yo no creo, porque como me está tomando un total, cuando nosotros queremos totales, hay una que es una etiqueta, Johan, que no la veo, no alcanzo a verla, es un numerito que dice 1, 2, 3 en una etiqueta muy sencilla. Eh, ay, madre, es que No la precisamente veo. Acá está. esa, muy bien, mira, de las etiquetas más sencillas que tenemos en la creación de tableros, esta es la más sencilla, pero una de las más dicientes. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos en la creación de un tablero, los totales, ¿sí? Los totales en ventas, por ejemplo, son súper importantes y allí es donde los podemos poner. ¿Sí? Usualmente en los tableros hay etiquetas que se dejan en la parte superior, por ejemplo, para que sea como ese, ¿cómo se dice? Esa visual inicial, la más importante, donde me diga, el total de ventas fue tanto, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros realmente, muchas veces no necesitamos algo tan complicado, sobre todo cuando son datos sumados, ¿cierto? Sino que digan muchas cosas. ¿Qué pasa, chicos? Esto es lo que vamos a hacer en la fase 4, ¿sí? Después de transformar los datos, que fue lo que hicimos hoy, vamos a hacer el tablero. Es decir, ahora lo que me toca es explorar y revisar cuáles de estas visualizaciones son las que le van a permitir a la organización, a mis compañeros, ¿cierto? Ver muy bien, digamos,
¿Qué datos son los que quiero presentar? Inclusive en la fase 4, lo que tenemos que hacer también es elaborar tableros con colores. Tenemos que hacer una plantilla, por ejemplo, en PowerPoint y subirla, ¿cierto? Para que se pueda visualizar mejor, digamos, el tablero y para que sea mucho más dinámico. Entonces, chicos, la visual que tiene Johan es la visual seguramente que ustedes tienen. Johan, vete para la parte, ya para finalizar, devuélvete, digamos, en la parte de arriba ya sabes cómo entrar al tablero. Ve al segundo icono. El segundo. Muy bien. Acá, ¿qué está mostrando? Otra vez nos devolvió ¿a dónde? Al query, ¿cierto? Otra vez estamos de tal manera que acá si necesitamos hacer algún cambio, nos podemos devolver. Y miren que la visual de Johan es mucho más amigable que la que tengo yo. Me comprometo para la siguiente clase traer la versión un poquito más, menos, digamos, avanzada, porque esta visual que yo tenía en línea, pues no lo mostraba tan bien como lo muestra Johan. Mira que es mucho más amigable, pero los videos que ustedes tienen, chicos, claro que sí está, digamos, muy específico lo que se requiere. Si nosotros, por ejemplo, miren que arriba también está introducir datos, ¿cierto? En la parte de arriba tenemos también, ¿dónde está? Ahí donde estamos, que es la transformación como tal de datos. Johan, en la parte derecha, otra vez que sigue, veamos un poquito más, ya no la segunda, sino el tercer icono, en tu parte izquierda, perdóname, de frente a ti. En la parte izquierda, en donde estás el cambio, donde estaba el tablero, donde haces el cambio de tablero y ahora estás en SQL, perdón, en query. No, tu parte izquierda. ¿Te acuerdas donde no encontrábamos el tablero y supimos por dónde era? En el lado izquierdo tuyo, al lado, más, al lado, todavía más. No, todavía más al lado. ¿Dónde están las barras? En este momento está señalando una tabla. Arriba habían unas barras. Muéstrame otra vez el tablero. Devuélvete para el Esa, tablero. ¿Cómo harías? ¿Cómo harías para ir al tablero? Eso, muy acá, bien. ok. Ahí vuelves al tablero. Te estaba diciendo que sí, por favor, ahí me puedes señalar el tercer icono. Ah, vale. Venga. Eso. Y pues acá era. No, pero el tercer icono debajo del tablero. O sea, los iconos. Eso, gracias. Miren que acá, chicos, vamos también a aprender en la fase 4 cómo relacionar eh, las hojas que tenemos, ¿cierto? ¿Cómo podemos relacionarlas? Pues las podemos relacionar, por ejemplo, recuerdan que nosotros tenemos en la hoja 2 las tiendas. Si quisiéramos saber, por ejemplo, el total de las ventas por tienda, tendríamos que hacer una relación. ¿Sí? Hacer una relación. Entonces, allí podemos hacer relaciones que nos permitan de alguna manera también graficar cosas un poco más elaboradas. Pero como les digo, esto lo vamos a ver ya en nuestra fase 4. Entonces, chicos, y gracias, Johan, de verdad por tu apoyo. Vamos al cuarto, revisemos rápidamente el cuarto y el quinto iconito. Miren, allí allí digamos que esto digamos que es más para también realizar consultas, digamos, de diferentes bases de datos, pero que nosotros no las vamos a utilizar. Y el siguiente iconito tiene que ver con la edición de modelos, pero miren que esto es más como programación. Realmente entonces lo que nosotros vamos a hacer es utilizar los tres primeros iconitos, que es el primero para el tablero como tal, para poder estar en el tablero y volver y hacer, digamos, las gráficas que nosotros requerimos. El segundo que tiene que ver con devolvernos a la transformación de los datos, ¿cierto? Allí podemos hacer más transformaciones. Y el tercero que va a permitir hacernos relación entre hojas. Y con esa relación vamos a poder también, por ejemplo,
ya vamos a verlo, graficar las ventas totales por tienda, ¿sí? Hacer la relación entre las tiendas y las ventas. Entonces, chicos, por ahora, digamos que lo que ustedes tienen que hacer es la transformación, que fue lo que vimos el día de hoy. El tablero todavía no. Para eso nos tardamos un poquito más y para eso tenemos nuestra fase 4. ¿Listo, chicos? Entonces, básicamente eso era lo que nos competía el día de hoy. Agradezco a quienes participaron muy activamente. Gracias, Marcela, por tu pregunta. Gracias por haber ingresado. Gracias, Johan, por siempre estar ahí colaborándome. Les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acá presentes y les deseo una feliz noche. Muchas, muchas gracias a todos. Que descansen. Feliz noche, tutora, gracias. Gracias a ti,